¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Si Dios es santo, justo y todopoderoso, ¿por qué su principal enemigo sigue existiendo? ¿Por qué no lo ha borrado de un solo acto de su historia, acabando de raíz con todo sufrimiento, tentación y maldad? Esta pregunta no solo aparece cuando leemos la Biblia, sino cuando miramos el mundo, cuando vemos guerras, injusticias, dolor, cuando la maldad toca nuestra propia vida y en lo profundo del corazón surge ese clamor: Señor, si tú puedes, ¿por qué permites que esto siga así? Para entender por qué Dios no destruye a Satanás, primero tenemos que entender quién fue antes de ser el enemigo. La historia no empieza con un diablo tal como lo imaginamos, con cuernos y tridente. La historia comienza con un ser glorioso, diseñado para reflejar la luz de Dios. La Biblia lo llama Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. No fue creado como un monstruo, fue creado como algo perfecto. Imagina un ser celestial de alto rango, un querubín cercano a la presencia de Dios, adornado de belleza y sabiduría. Un líder entre los ángeles, alguien a quien otros ángeles miraban, seguían y respetaban. Su existencia tenía un propósito hermoso: reflejar la gloria del Creador, como un espejo que no tiene luz propia, pero que brilla intensamente cuando la luz de Dios lo envuelve. Dios no creó el mal. Dios no creó un adversario para entretener una lucha eterna entre el bien y el mal. Dios creó bondad, belleza, armonía. Dios creó a Lucifer para que su vida apuntara siempre hacia Él. Pero el problema comenzó donde comienzan muchos problemas: en el corazón. En algún momento, una semilla de orgullo entró en Lucifer. Lo que antes era admiración por la grandeza de Dios se convirtió en fascinación por su propio resplandor. La belleza que Dios le había dado empezó a ser motivo de vanidad. El liderazgo que Dios le confió empezó a alimentar una ambición secreta. Lo que antes lo hacía caer de rodillas en adoración, poco a poco lo hizo levantarse en autosuficiencia. Tal vez al inicio fue solo un pensamiento silencioso: soy hermoso, soy importante, soy admirado. Después, ese pensamiento se convirtió en un deseo: quiero más. Y ese más ya no tenía que ver con servir a Dios, sino con ocupar el lugar de Dios. La Biblia resume esa rebelión interna con una declaración inquietante: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. El portador de luz dejó de querer reflejar la gloria de Dios y empezó a desear su propia gloria. Dejó de alegrarse en adorar y comenzó a exigir adoración. Dejó de decir tu voluntad y empezó a decir mi trono, mi gloria, mi nombre. Ese fue el quiebre. El pecado no empezó con un ataque visible, sino con una decisión interna: no estar satisfecho con el lugar que Dios le había dado. En lugar de ser un siervo, Lucifer quiso ser Señor. En lugar de ocupar un lugar de honra bajo el trono, quiso levantar un trono propio. Lo que Dios había diseñado para ser un canal de luz se convirtió en un foco de rebeldía. Pero el orgullo nunca se queda solo. Lo que nace como un pensamiento oculto en un corazón termina extendiéndose a otros. Lucifer no solo se rebeló,
arrastró consigo a otros seres celestiales. La Biblia habla de una tercera parte de los ángeles que se unieron a su causa. Ángeles creados para adorar al Creador, ahora cuestionando al Creador. Seres diseñados para cantar Santo, 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 ahora seducidos por la idea de yo, mi trono, mi poder. La primera gran guerra espiritual no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Aquí es donde muchos imaginan una especie de lucha entre dos fuerzas iguales, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, como si Dios y Satanás estuvieran frente a frente en un combate parejo, esperando a ver quién gana. Esa imagen se repite en películas, historias y filosofías humanas, pero no es la imagen que presenta la Biblia. Dios no tiene rivales. Ninguna criatura, por poderosa que parezca, puede estar a la par del Creador. Satanás no es el lado oscuro que balancea el universo. Es una criatura rebelde, infinitamente inferior a Dios. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un antidios, se convirtió en un ángel caído. No ganó poder divino, perdió el lugar que tenía, no ascendió al trono, fue expulsado de la presencia de aquel que sí se sienta en el trono. La Biblia describe una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Es una confrontación real, una guerra espiritual verdadera. Pero hay un detalle impactante. Dios no baja al campo de batalla. No ves a Dios luchando cuerpo a cuerpo como si necesitara esforzarse para vencer. Son los ángeles fieles quienes combaten bajo la autoridad de Dios, ejecutando su orden. Eso nos dice algo muy profundo. Para vencer a Satanás, Dios ni siquiera necesita moverse de su trono. Su palabra basta, su orden basta, su autoridad es absoluta. El resultado de esa batalla es claro. Satanás y sus ángeles no prevalecen. No se halla ya lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua, el acusador, es arrojado fuera. El portador de luz pierde su lugar en la luz y desciende a las tinieblas. Desde ese momento ya no lo llamamos Lucifer, sino Satanás, el adversario, el enemigo. A partir de ahí, tenemos que sostener dos realidades al mismo tiempo. La primera, Satanás es real, es peligroso, es activo. No es un cuento para asustar niños, no es solo un símbolo abstracto del mal. Jesús habló de él, lo enfrentó, lo reprendió. La Biblia lo presenta como tentador, mentiroso, acusador, engañador. La segunda realidad es que Satanás no es soberano, no es igual a Dios, no controla la historia. Es una criatura limitada. Dios sigue siendo el creador, el soberano, el rey por encima de todo. Cuando olvidamos esto, caemos en dos extremos. O minimizamos al enemigo y nos volvemos imprudentes, o lo agrandamos tanto que vivimos llenos de miedo, como si Dios y el diablo estuvieran empatados. La verdad bíblica nos protege de ambos errores. Sí, hay un enemigo, pero no es invencible. Sí, hay una guerra espiritual, pero el final no está en duda. Dios no está viendo qué pasa. Dios ya ha decidido el destino del enemigo. Y aquí es donde nuestra pregunta regresa con más fuerza. Si Lucifer fue expulsado del cielo, si fue derrotado allí, si su rebeldía fue juzgada al punto de perder su lugar en la presencia de Dios, ¿por qué sigue vivo?
¿Por qué sigue actuando en la tierra? ¿Por qué sigue tentando, destruyendo, engañando? Si Dios es tan poderoso que no tuvo ni que descender al campo de batalla para expulsarlo del cielo, ¿por qué no lo destruye por completo? La respuesta completa no cabe en un solo momento. Implica hablar de la naturaleza espiritual de los ángeles, del juicio final, de la paciencia de Dios, del libre albedrío y sobre todo de un plan de amor y redención que se reveló plenamente en Jesucristo. Pero antes de llegar a todo eso, necesitábamos ver este primer cuadro con claridad. Dios no creó a Satanás como Satanás. Creó a Lucifer perfecto. El mal no nació en Dios, nació en el corazón de una criatura que dejó de querer reflejar la gloria divina y empezó a buscar la propia. El enemigo que hoy conocemos como Satanás no es prueba de la debilidad de Dios, sino de lo que ocurre cuando una criatura se aparta de la luz. Fue derrotado en el cielo, expulsado de la presencia de Dios, limitado por la soberanía divina. La historia no es Dios y Satanás luchando a ver quién gana. La historia es un Dios soberano y bueno, llevando adelante su plan perfecto, mientras un enemigo derrotado se resiste por un tiempo. Y ese por un tiempo es parte del misterio que empezaremos a desentrañar a partir de ahora. Después de entender quién fue Lucifer y cómo su orgullo lo convirtió en Satanás, surge otra pregunta inevitable. Si Satanás fue expulsado del cielo y derrotado allí, ¿por qué sigue actuando en la tierra? ¿Qué ocurrió después de su caída? ¿Qué son los ángeles caídos? ¿Qué son los demonios? ¿Por qué el campo de batalla ahora es nuestro mundo y no el cielo? Estas preguntas no solo nos ayudan a comprender la historia espiritual, sino también aquello que vivimos a diario: tentación, confusión, lucha interna, influencias que no siempre entendemos, pero que sentimos reales. Para entender por qué Dios no destruye a Satanás, primero debemos comprender qué está ocurriendo ahora, quiénes están involucrados y cuál es la dinámica de esta guerra invisible. Cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron, Dios no los borró de la existencia. La Biblia dice que fueron arrojados a la tierra. Ese acto cambió el escenario de la guerra espiritual. Ya no era un conflicto que permanecía en el ámbito celestial. Ahora descendía al mundo humano. La caída del enemigo no fue su destrucción final, fue su expulsión, su desplazamiento, el comienzo de una nueva etapa donde ya no actuaba en el cielo, sino en un ámbito donde el ser humano sería el objetivo principal. Esto no significa que Dios lo premiara con libertad de acción. Significa que su derrota estaba sellada, pero su juicio final aún no había llegado. Los ángeles que cayeron con Satanás no perdieron su naturaleza espiritual, no dejaron de ser seres inteligentes, con poder y capacidad de influir. La rebelión los separó de la presencia de Dios, pero no anuló lo que eran en esencia. Ante esto, muchos se preguntan: ¿estos ángeles caídos son demonios? ¿Son lo mismo? La Biblia no da una lista detallada, pero sí ofrece suficientes pistas para distinguir niveles y funciones dentro del reino de las tinieblas. Y entender esto es clave para discernir cómo trabaja el enemigo hoy. Los ángeles caídos son los mismos seres celestiales que alguna vez estuvieron en la presencia de Dios, formaron parte del orden del cielo
y participaron en la rebelión de Lucifer. Continuaron existiendo después de su caída, solo que ahora su propósito se torció completamente. No buscan adorar, sino destruir. No buscan servir al Creador, sino oponerse a Él, influenciando sistemas, estructuras, ideologías, gobiernos, culturas, aquello que afecta a grupos completos de personas y al mundo en general. Cuando Pablo habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, está hablando de rangos espirituales, de un orden organizado dentro del reino de Satanás, compuesto por estos ángeles caídos que actúan de forma estratégica. No vagan sin propósito, no se limitan a atacar personas individuales. Su misión es influir en lo macro, sociedades completas, pensamientos colectivos, ideas que moldean generaciones. Por otro lado, los demonios aparecen en la Biblia actuando de manera diferente. Son espíritus inmundos que buscan operar específicamente en personas. El Nuevo Testamento muestra repetidamente a Jesús expulsando demonios de personas que estaban siendo oprimidas o poseídas. Estos espíritus buscan cuerpos para manifestarse, para distorsionar, para controlar, para destruir. Piden permiso para entrar en animales, como ocurrió con los cerdos en la región de los Gadarenos. Vagan buscando dónde alojarse. No tienen función de gobierno o estructura, sino de destrucción directa en lo micro, en la mente, el cuerpo, el corazón, la experiencia individual de una persona. Esto de ninguna manera significa que un grupo sea más fuerte que otro, sino que tienen funciones diferentes dentro del mismo reino de oscuridad. Mientras los ángeles caídos ejercen influencia a gran escala, los demonios atacan a nivel personal. Lo que vemos hoy en el mundo, cuando lo miramos con ojos espirituales, es el efecto combinado de ambos niveles. Sociedades que se alejan de Dios por ideas y sistemas influenciados por fuerzas espirituales superiores, y personas que sufren confusión, ataques mentales, tentaciones intensas o incluso opresión espiritual por parte de demonios. Pero entonces regresa la pregunta principal. Si Dios sabía que estos seres, en manos de Satanás, causarían tanto daño, ¿por qué no los destruyó después de expulsarlos? ¿Por qué no los anuló inmediatamente, antes de que pudieran afectar el mundo humano? La respuesta empieza en algo fundamental. Los ángeles son seres espirituales. No mueren como mueren los seres humanos. No se desintegran, no envejecen, no pierden existencia como la carne. Fueron creados como espíritus y como tales, su existencia se sostiene de una manera distinta. Pero esto no significa que Dios no pueda poner fin a su acción. Significa que Dios ha elegido no hacerlo todavía. La Biblia enseña que Dios es justo, perfectamente justo, y en su justicia nadie es destruido sin antes ser juzgado. Esto incluye a Satanás y a sus ángeles. La Escritura habla repetidamente de un día de juicio final, un momento en el que toda criatura, humana o espiritual, dará cuentas ante Dios. Este juicio no es solo un castigo, es un acto público, una declaración eterna de verdad, una manifestación total de la justicia divina. Dios no ejecuta sentencia sin antes establecer el tribunal. Y lo sorprendente es que la Biblia describe que ese día ya está preparado. Todavía no ha llegado, pero vendrá de forma inevitable. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Satanás
y los ángeles caídos no han sido destruidos porque aún no ha llegado el momento de su juicio. No están libres, no están absueltos, no están triunfando, están reservados para un día específico. Que sigan activos no es señal de que Dios ha perdido el control, sino de que está siguiendo un plan cuyo tiempo perfecto Él determinó. Para nosotros el tiempo parece demasiado largo. Para Dios es exacto. Esto nos lleva a otra realidad. El campo de batalla actual es la tierra. No porque Satanás sea fuerte, sino porque Dios permitió que su acción continuara por un tiempo, no como una victoria del mal, sino como parte de un proceso donde se revelaría la verdadera condición del corazón humano y también la fidelidad del pueblo de Dios. Aquí entra en juego nuestra experiencia diaria. Cuando vemos tentaciones, conflictos internos, pensamientos oscuros, dudas, ataques espirituales, no estamos imaginando cosas, estamos experimentando las consecuencias. Lo que Dios permite dentro de los límites que Él establece. La historia de Job es un ejemplo claro. Satanás no podía tocar a Job sin autorización. No podía cruzar una línea sin que Dios se lo permitiera. No porque Dios lo apoyara, sino porque incluso en la oposición, Satanás sigue siendo una criatura limitada, jamás un igual a Dios. Ese patrón continúa hasta hoy. ¿Por qué Dios permite que Satanás siga operando? Porque su propósito todavía no ha culminado, porque el juicio final aún no ha sido ejecutado, porque mientras la historia avanza, Dios está formando a su pueblo, revelando lo que hay en el corazón de cada ser humano, mostrando quién se mantiene fiel y quién se aparta, y sobre todo, porque el mal no tendrá la última palabra. Está permitido por un tiempo, pero destinado a terminar. Dios no actúa como nosotros que buscamos soluciones inmediatas. Dios actúa con propósito eterno. En medio de toda esta realidad, hay algo que no debemos olvidar. Aunque Satanás opera, no reina. Aunque ataca, no gobierna. Aunque influye, no determina el final. Dios sigue siendo el Señor de la historia. Nada de lo que ocurre está fuera de su control. Y aunque hoy vivimos en el campo de batalla, la guerra no es eterna. Tiene un principio, un desarrollo y un final ya escrito. Hasta que ese final llegue, vivimos en un mundo donde el enemigo actúa, pero bajo un Dios que establece los límites, supervisa la historia y prepara el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. El enemigo está activo, sí, pero su destino está sellado. Y entender este panorama es esencial para comprender por qué Dios, en su soberanía, no lo ha destruido todavía. Si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, si sabía que su orgullo desencadenaría una cadena de dolor, tentación y oscuridad, ¿por qué lo creó? ¿Por qué dio libre albedrío a los ángeles y luego a la humanidad, sabiendo que esa libertad podía usarse en contra de él? ¿No habría sido más sencillo crear un universo donde nadie pudiera rebelarse, donde ninguna criatura pudiera elegir el mal, donde Satanás jamás hubiera existido? Esta es quizá la pregunta más profunda de todas, porque toca el corazón de lo que significa amar, elegir y existir ante Dios. Para comprender por qué Dios no destruye a Satanás, primero debemos entender
¿Por qué Dios permite que exista la libertad, incluso cuando esa libertad trae consecuencias dolorosas? Dios pudo haber creado seres perfectos y programados para obedecer. Pudo haber formado un cielo lleno de criaturas incapaces de fallar, incapaces de cuestionar, incapaces de rebelarse. Pero ese mundo no sería un mundo de amor, sería un mundo de control. El amor, en su esencia más pura, no se impone. El amor no es auténtico si no hay posibilidad de rechazarlo. El amor necesita libertad, y por eso Dios creó seres con libre albedrío, porque su intención desde el principio no era tener siervos robóticos, sino hijos que eligieran amarle. El libre albedrío fue un regalo divino, tanto para los ángeles como para la humanidad. Dios sabía perfectamente lo que ese regalo implicaba. Sabía que Lucifer podría usarlo mal. Sabía que Adán y Eva podrían desobedecer. Sabía que millones elegirían alejarse, pero aún así decidió dar la libertad, porque sin libertad no hay relación verdadera. Sin libertad no existe la lealtad, solo la programación. Sin libertad no puede haber una adoración sincera, porque estaríamos obligados a hacerlo. Muchas veces pensamos que lo mejor sería que Dios eliminara la libertad para eliminar el mal. Pero, ¿qué quedaría de nosotros si no pudiéramos elegir? ¿Qué valor tendría un sí a Dios si no existiera la posibilidad de un no? Imagina que alguien te dice «te amo», porque está obligado a hacerlo. No hay emoción, no hay entrega, no hay autenticidad. Dios no quería eso de sus criaturas. Él quería amor verdadero, genuino, escogido. Y eso implica riesgo, implica la posibilidad de rebelión, pero también implica la posibilidad de un amor real, profundo y eterno. Ahora, pensemos en algo. Si Dios destruyera inmediatamente a cualquiera que se rebelara, ¿eso sería libertad? Imagina que Dios da libre albedrío a los ángeles. Lucifer se rebela y en el mismo segundo Dios lo aniquila. ¿Qué mensaje recibirían los demás ángeles? Tienen libertad, pero si no eligen lo que yo quiero, dejan de existir. Eso no es libertad. Eso es coerción disfrazada. La libertad verdadera exige la posibilidad de rechazar a Dios, sin ser eliminados instantáneamente por hacerlo. Es por eso que Dios permitió que Lucifer viviera después de su rebelión, no porque aprobara su pecado, sino porque destruirlo inmediatamente anularía el mismo diseño que Él estableció, un universo donde sus criaturas lo aman por elección, no por miedo. Pero la historia no termina ahí. Dios no solo permitió que Satanás existiera, permitió también que actuara por un tiempo. Y aquí entra en escena algo que muchos no esperan. Dios, en su soberanía, puede usar incluso las acciones del enemigo como parte de su plan eterno. No porque Satanás coopere voluntariamente, sino porque Dios es tan infinitamente superior que nada, ni siquiera la rebelión del enemigo, escapa a su propósito. Y para ver esto con claridad, debemos mirar a Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Satanás aparece como opositor. Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Su fidelidad se hace evidente en cada respuesta. Escrito está. ¿Qué logra Satanás en esa confrontación? Desde su perspectiva, intenta derrotar a Jesús.
Pero desde la perspectiva divina, Satanás está siendo usado para revelar quién es realmente el Mesías. La tentación, en lugar de destruir a Jesús, confirma que Él es el Cordero sin mancha, digno de cargar con el pecado del mundo. Solo quien vence la tentación puede ser el sacrificio perfecto. Satanás pensó que estaba debilitándolo. En realidad, estaba certificando su autoridad. Y más adelante, Satanás vuelve a aparecer en un momento aún más crucial. La Biblia dice que Satanás entró en Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Judas entrega al Maestro por unas monedas, el golpe más doloroso en la historia humana. Satanás pensó que había logrado su victoria definitiva al llevar a Jesús al camino de la cruz. Pero aquí se revela el misterio mayor. ¿Cómo habría redención sin cruz? ¿Cómo habría resurrección sin muerte? ¿Cómo habría salvación sin sacrificio? Lo que Satanás promovió para destruir, Dios lo usó para salvar. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es tan soberano que puede tomar lo más oscuro y convertirlo en la mayor luz. La cruz no fue la derrota de Jesús, fue su triunfo. Satanás cavó una fosa para destruir al Hijo de Dios y terminó abriendo la puerta para la victoria contra el pecado y la muerte. En su odio, se convirtió en instrumento involuntario del plan perfecto de Dios. Esto nos muestra algo profundo. Dios puede usar incluso la oposición del enemigo para cumplir sus propósitos eternos. Satanás no es un colaborador, es un enemigo, pero su poder es limitado. Sus acciones no frustran el plan de Dios, lo confirman, no lo atrasan, lo aceleran, no lo destruyen, lo revelan. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto contigo, conmigo y con la existencia del mal hoy? Mucho, porque la misma libertad que Dios le dio a Lucifer y a los ángeles, se la dio también a la humanidad. Y el mismo riesgo que existió en el cielo existe ahora en la tierra. La libertad de rechazar a Dios, pero también la libertad de amarlo. La libertad de confiar, la libertad de volver. Dios no anuló la libertad después de la rebelión de Satanás. No la quitó como quien se arrepiente de un invento que salió mal. La mantuvo porque la libertad es el único terreno en el que puede existir un amor verdadero. Es aquí donde cobra sentido algo más profundo. Dios permite la existencia del mal por un tiempo, porque está dando espacio para que la libertad se ejerza, para que las decisiones se revelen, para que los corazones se manifiesten. Si Dios destruyera instantáneamente a cualquiera que se opone a Él, la humanidad no sería más libre que un computador programado. Y cuando llegue el juicio final, nadie podrá decir: yo no tuve la oportunidad de elegir. La existencia de Satanás como enemigo activo expone el corazón humano, revela la necesidad de un Salvador, lleva a la humanidad a decidir entre la luz y las tinieblas. La libertad, aunque duela, sigue siendo el camino hacia el amor verdadero. Así entendemos algo que parece contradictorio. La libertad que Dios dio fue también el terreno donde nació el mal, pero sigue siendo el único camino por el que nace el amor. Dios no quiere obediencia automática, quiere hijos transformados. No quiere esclavos sumisos por miedo, quiere personas que lo elijan porque han visto su bondad, porque conocen su verdad
porque han experimentado su gracia. Entonces, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás desde el primer momento? Porque hacerlo habría destruido el sentido mismo del libre albedrío, porque habría generado obediencia por miedo, no por amor. Porque incluso en la rebelión del enemigo, Dios estaba preparando un plan más grande: la revelación de su amor a través de Cristo, la demostración de su fidelidad en medio de la tentación, y la victoria final que sería evidente para todo el universo. Dios no improvisa. Dios no pierde el control. Dios no actúa por impulso como nosotros. El hecho de que Satanás siga vivo no es una falla del sistema. Es parte de una historia más grande donde Dios está revelando quién es Él, quiénes somos nosotros y hacia dónde nos conduce su plan eterno. Su amor es tan profundo que no destruye la libertad, aunque la libertad haya sido usada para rebelarse. Su soberanía es tan absoluta que convierte la oposición del enemigo en parte del camino hacia la redención. Y su paciencia es tan grande que espera día tras día que su creación elija volver a Él por amor, no por obligación. Ese es el misterio detrás de por qué Satanás no ha sido destruido todavía: la libertad, el amor y un plan perfecto que se está desplegando ante nuestros ojos. En el próximo capítulo veremos cómo todo esto se conecta con nuestro propio dolor, con nuestras pruebas, con el juicio final y con la victoria definitiva de Cristo. A lo largo de esta serie hemos visto el origen de Satanás, su caída, la razón por la que sigue activo y cómo incluso en su rebelión Dios ha revelado su amor, su justicia y su soberanía. Pero hay algo que todavía necesitamos responder. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo? ¿Por qué importa entender por qué Dios no ha destruido aún a Satanás? ¿Qué significado tiene para tu vida, tu dolor, tus batallas y tu futuro? En este capítulo final vamos a unir todas las piezas para ver el panorama completo: el sufrimiento humano, el juicio final y la victoria definitiva de Cristo. Cuando hablamos de Satanás, de demonios, de ángeles caídos y de guerra espiritual, solemos pensar en algo lejano, místico o abstracto. Pero la verdad es que sus efectos los vemos todos los días. Los vemos en las tentaciones que te atacan, en los pensamientos que quieren derribarte, en las heridas que arrastras desde hace años, en la tristeza que trata de dominarte, en las divisiones familiares, en las injusticias sociales, en la violencia del mundo. El campo de batalla no es solo espiritual, se manifiesta en lo emocional, en lo mental, en lo relacional y en lo cotidiano. El enemigo hiere, divide, confunde, destruye. Y muchas veces, en medio del dolor, la pregunta aparece en lo profundo del corazón: ¿dónde está Dios en todo esto? La historia bíblica responde con firmeza: Dios está ahí, incluso cuando no lo sientes. Dios no es indiferente a tu dolor, no es ajeno a tus lágrimas, no ignora las injusticias que has vivido. Él no observa desde lejos, Él acompaña, Él consuela, Él fortalece. Y aunque no elimina todavía la existencia del enemigo, sí establece límites que Satanás no puede cruzar sin permiso. La vida de Job es un ejemplo perfecto. Satanás pidió permiso para tocarlo y no pudo hacerlo más allá de lo que Dios permitió. No porque Dios disfrutara ver a Job sufrir, sino porque incluso en el dolor había un propósito mayor.
revelar la fidelidad del justo y humillar al enemigo. Esa misma estructura sigue siendo verdad hoy. Satanás puede atacar, pero no puede destruir a los hijos de Dios sin que el Padre lo permita. Y aun cuando permite la prueba, siempre tiene un propósito redentor. Dios transforma las heridas. Donde tú ves destrucción, Él ve construcción. Donde tú ves pérdida, Él ve enseñanza. Donde tú ves derrota, Él ve crecimiento. Dios no causa el mal, pero es tan soberano que lo convierte en parte de una historia más grande. Aquello que pensaste que te arruinaría, Él puede usarlo para fortalecerte, para hacerte más compasivo, más sabio, más firme, más consciente de su amor. No hay dolor desperdiciado en manos de Dios, pero eso no significa que Dios cierre los ojos ante la maldad. Su paciencia no es indiferencia, su espera no es debilidad. Desde el principio de la historia, Dios estableció un día en el que todas las obras serán juzgadas. La Biblia habla del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos y tanto seres humanos como seres espirituales darán cuentas por sus acciones. Satanás y sus ángeles no han sido destruidos todavía, no porque Dios haya olvidado lo que hicieron, sino porque su juicio será público, definitivo y eterno. Ese día no habrá apelaciones, no habrá excusas, no habrá confusiones. Ese día caerá toda máscara, toda mentira, toda obra de oscuridad. Ese día Dios pondrá fin a la historia de rebelión que comenzó en el cielo y que afectó al mundo entero. Para los que han rechazado a Dios será un día de temor, pero para los que han confiado en Cristo será un día de gloria, porque en ese juicio el enemigo será derrotado para siempre. Satanás será arrojado al lago de fuego. La muerte será destruida. El dolor será cancelado. Todo lo que has sufrido en esta vida será restaurado o redimido en presencia del Señor. Y allí comienza la parte más hermosa de toda esta historia. Dios no solo pone fin al mal, sino que inaugura un reino donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Ese es el destino final del pueblo de Dios. Esto significa que la guerra espiritual que vivimos ahora no es eterna. Tiene fecha de caducidad. Satanás actúa por un tiempo, pero no por siempre. La oscuridad se mueve en el mundo, pero no ganará. La tentación te rodea, pero no te define. El enemigo ruge, pero está encadenado por la autoridad de Cristo. Y aquí está la verdad que debes recordar cada día. No estamos esperando ver si Dios gana. Dios ya ganó. La cruz fue la derrota completa del enemigo. La resurrección fue la victoria absoluta sobre la muerte. Jesús no pelea para vencer. Él ya venció. Nosotros como creyentes no peleamos para alcanzar una victoria. Peleamos desde una victoria que ya fue obtenida por Cristo. Esto debería cambiar cómo ves tu vida. No caminas solo, no luchas solo, no enfrentas tentaciones o sufrimientos sin esperanza. No eres una víctima del enemigo, eres hijo de Dios, heredero con Cristo, más que vencedor por medio de aquel que te amó. Satanás no está activo porque tenga poder para vencerte, sino porque Dios ha determinado un tiempo donde su existencia expone, prueba
y purifica los corazones. Pero el final de la historia ya está escrito y la victoria pertenece al Señor. En tu vida diaria, esto significa que puedes caminar con confianza. Cuando la tentación llegue, recuerda que el enemigo está derrotado. Cuando el miedo te ataque, recuerda que Cristo está contigo. Cuando la tristeza te abrume, recuerda que Dios está obrando en tu corazón, incluso en silencio. Y cuando preguntes, ¿por qué Dios no destruye a Satanás todavía? Recuerda esto, porque todavía está escribiendo una historia que termina con gloria, donde Él será exaltado. Y tú verás con tus propios ojos la victoria definitiva del Cordero. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos ese día? Vivimos en fe, resistimos al enemigo, oramos sin cesar, caminamos en santidad, amamos a Dios con libertad, sabiendo que Él nos amó primero. Y sobre todo, mantenemos la mirada fija en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si esta serie te ayudó a entender mejor el plan de Dios y te dio claridad sobre lo que estamos viviendo, te invito a dejar un comentario compartiendo qué parte te habló más o qué verdad te fortaleció. Tu testimonio puede bendecir a muchos. También te animo a dejar un like si este contenido fue de edificación para tu vida. Y si quieres apoyar este canal y formar parte de esta comunidad que busca profundizar en la palabra y crecer espiritualmente, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme en esta enseñanza. Que el Señor te bendiga